Señoritas, caballeros, son las 10, 5 minutos y justo somos 30 personas, así que vamos a comenzar. Espero que estén todos muy bien, que hayan tenido un excelente, un excelente fin de semana. Y bien, la clase de hoy esencialmente la vamos a dedicar a revisar los ejercicios que les había propuesto el día viernes pasado, de manera que todo este trabajo con el análisis de los constituyentes inmediatos que conforman una expresión lingüística quede bien claro, quede como un proceso, un procedimiento que ustedes pueden aplicar de una manera bastante, bueno, mecánica, bien aprendida, para que luego vean cómo esto nos va a servir para conocer bien las estructuras sintácticas y las relaciones sintácticas, que va a ser el tema que a partir de la clase próxima vamos a empezar a abordar. Bien, la, una cuestión, dos cuestiones administrativas antes de comenzar. La primera es que están ya disponibles sus notas finales con las correcciones que yo hice a sus propuestas de recorrección de la prueba. Así que eso ya está en Canvas para que lo puedan revisar. Seguramente les llegó algún aviso a las personas que lo presentaron. Y eso, que ya lo tienen disponible. Lo segundo es que probablemente también ustedes ya lo sepan, pero desde las direcciones de los departamentos, en el caso particular mío, del Departamento de Lingüística, nos dieron el aviso de que habían solicitado que la próxima semana, la semana del 18 de mayo, tener una semana de ajuste, es decir, una semana sin clases, ¿no? Y eso nos fue pedido a todos los profesores entonces que suspendiéramos las clases y el resto de las actividades de la próxima semana para que ustedes puedan ponerse al día con sus cursos, bueno, establecer entonces un buen ajuste para mantenerse bien durante el semestre. Bueno, ambas cosas, ambas informaciones seguramente ya ustedes estaban enterados de ellas, pero quería precisarlas para decirles que ya están sus notas de la prueba 1 completamente listas entonces, y que la próxima semana, dado esta petición de una semana de ajuste, no tendremos clases. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esas cuestiones más administrativas? ¿O alguna otra cuestión que tenga que ver con la marcha del curso, no específicamente estas dos? Muy bien, entonces vamos a trabajar con sus propuestas de análisis. Ah, perdón, don Felipe Soto, cuéntenos. Si quieres hacerlo en voz alta para que quizás es más rápido. Hola, profe. Hola, Felipe. Eh, la consulta es que a mí siempre me ha salido como el puntaje de la evaluación, pero nunca la nota exacta. Eh, Entonces no sabía el porcentaje de exigencia. Qué curioso, eso debería haber aparecido en un comentario de tu prueba. ¿Mm? ¿Has revisado los comentarios a tu prueba? ¿Comentarios? Me salen como comentarios como de las preguntas, pero no. ¿No hay un comentario general a tu prueba? mm, no, no lo veo por lo menos. Ya, yo lo voy a revisar entonces para mirar qué puede estar fallando. Pero en todos los casos puse las notas y los porcentajes de exigencia en un comentario general a la prueba. Creo que a todos les debe haber salido así, ¿o me equivoco? He visto varias veces esto, pero no. Solamente me sale por pregunta. Muy bien, te lo voy a revisar en tu caso, Felipe. Gracias. Pierre, cuéntanos. Eh, ¿Revisó las recorrecciones de la prueba? Revisé las recorrecciones de la prueba, sí, ¿Cuándo podía entregar los resultados? desde anoche. Así que hoy en la mañana están disponibles. Ah, perfecto. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos con lo que nos compete el día de hoy. Estuvimos trabajando con este ejercicio, les había dejado este ejercicio el día viernes pasado. Voy a aumentar un poquito el tamaño de esto para que se vea bien. Eso. Y creo que este primero lo habíamos alcanzado a
a abordar ya, ¿no? Los cavernícolas sentían mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban. Sin embargo, si mal no recuerdo, el día viernes lo que alcanzamos a hacer un poquito apurados, ya que el tiempo está justamente un poco encima. Así que les planteo que lo volvamos a hacer. Y lo que les quiero plantear a ustedes es que uno de ustedes nos haga una propuesta de análisis de los constituyentes. Felipe, después vamos a si quieres lo podemos comentar esto de lo que te hace falta de manera individual, ¿ok? Bien, a ver, si alguien tiene entonces problemas para ver sus notas, por favor háganme llegar sus comentarios específicos, ¿ya? Para que no interrumpamos el resto de la sesión. Les pido que me hagan llegar un comentario por medio de la misma aplicación de Canvas y yo lo reviso y les doy la instrucción de dónde verla, o bien si hubo algún problema para cuando subí los comentarios, los subo nuevamente. Bien, entonces quiero que uno de ustedes me proponga su análisis de esta primera expresión lingüística. Alguno de ustedes, voluntariamente, y luego, si no hay voluntarios, yo accederé ahí. ¿Al Orfe? Sí, don No, Felipe. ahí mandaron uno. No, pero Felipe, dale, dale. Bueno, lo primero que hice, no estoy seguro que también esté, porque se me complicó en la tercera pregunta, pero lo primero que hice fueron las preguntas Q. Pero antes de ¿Quién es? dar tu análisis completo, ¿cuáles serían los constituyentes que encontraste? Serían Yo lo voy los cavernícolas, muy mucho miedo. perfecto. Dame un segundo. Los cavernícolas, entonces, sería... Mucho miedo. Dame un segundito, por favor, para... Entonces, los cavernícolas... Mucho miedo. ¿Ya? Y de los fenómenos naturales que los rodeaban. Perdón. Y finalmente, de los fenómenos naturales que los rodean. Muy bien. Entonces, te voy a pedir que apliques una de las pruebas que nos diste. Digo, una de las pruebas que tenemos, uno de los argumentos que podemos tener para ir haciéndonos esta convicción de que esta es efectivamente el análisis en constituyentes inmediatos que estamos buscando. Y la prueba es con los constituyentes que viste. La primera que usé fue la pregunta Q. Muy Y bien. me pregunté, ¿quiénes sentían mucho miedo? Los cavernícolas. Ojo, ojo. La pregunta Q, y esto voy a ser muy majadero para insistir en esto, tiene que ser, empezaste bien. ¿Puedes repetir la pregunta que hiciste? ¿Quiénes sentían mucho miedo? No, tiene que ser completa. Empezaste bien, ¿Quiénes pero sentían mucho miedo de los fenómenos naturales? exacto. Entonces la pregunta Q tiene que ser, ¿quiénes sentían mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodean? Perfecto. Y ahí, efectivamente, hay una palabra Q, ¿cierto? Que es quiénes, perdón, ahí, que apunta bien a uno de los constituyentes que tú propusiste, que eran los cavernícolas, ¿cierto? Y en efecto, la respuesta a esta pregunta Q sería los cavernícolas. En efecto, sería una buena respuesta ante esa pregunta, lo que nos da un buen argumento de que efectivamente se puede ser uno de los constituyentes. ¿Bien? Súper. Dale con la segunda. La segunda, ¿qué sentían los cavernícolas de los fenómenos naturales que los rodeaban? ¿Qué sentían los Mucho miedo. cavernícolas? Esto lo voy a copiar para que no sea tan largo.
qué sentían los cavernícolas de los fenómenos naturales que los rodeaban. Y Mucho la miedo. respuesta sería Mucho miedo. mucho miedo. Entonces aquí hay una palabra Q, ¿cierto? Que apuntaría al mucho miedo, y también, por supuesto, la respuesta aislaría ese constituyente. Y aquí la tercera con la que me La tercera, hizo sentir un poco raro, más que nada porque repetía pregunta Q. ¿Qué le hizo sentir miedo a los cavernícolas? pero ahí hiciste algo más, porque no solamente introdujiste una palabra Q, que sería qué, sino que también alteraste un poco el resto de la expresión, ¿no? Repítanos lo que hiciste. ¿Qué les hizo sentir miedo a los cavernícolas? ¿Qué les hacía sentir miedo a los cavernícolas? Te fijas que por eso fue muy insistente con lo primero. La idea es que para aplicar bien la pregunta Q, solamente tienes que señalar con una palabra Q al constituyente que tú estás queriendo especificar. Por ejemplo, en el caso de los cavernícolas era ¿quiénes? Y luego el resto de la expresión tiene que quedar idéntica. Y ahí sabemos que estamos aplicando bien la prueba. Entonces, en este caso lo hiciste bien. ¿Quiénes? Apuntaría a los cavernícolas. Y el resto sería, sentían mucho miedo de los fenómenos naturales que lo rodean, que es exactamente la misma expresión. En el segundo caso lo hiciste con mucho miedo. Y preguntaste ¿qué? Que era tu propuesta para conmutar por mucho miedo. Y la respuesta era, perdón, y la palabra que cogiste para hacer ese reemplazo, la palabra Q, era ¿qué? Y el resto de la expresión se mantuvo exactamente igual. ¿Qué sentían los cavernícolas de los fenómenos naturales que los rodeaban? Ahí hicimos un pequeño reordenamiento que es algo más bien habitual de las preguntas en español, que es poner todo después del verbo. También podríamos haberlo mantenido, habría quedado un poquito más tipo Yoda, pero habría servido igual, habría sido ¿qué los cavernícolas sentían de los fenómenos naturales que los rodeaban? Y ahí la respuesta que tú propones es mucho miedo. Sin embargo, la pregunta que tú propusiste aquí para identificar este último constituyente mediante el uso de la pregunta Q era, repítemelo por favor, ¿qué, ¿Qué les hizo sentir miedo a los cavernícolas? ¿qué les hacía sentir miedo a los cavernícolas? Que tiene varios problemas, ¿cierto? Uno es que, bueno, uno menor en realidad es que cambiaste mucho miedo por solamente la palabra miedo. Es decir, ya hiciste una alteración en la expresión original. Pero eso es fácil de arreglar, no es demasiado problemático. Sería entonces, ¿qué les hacía sentir mucho miedo a los cavernícolas? El problema aquí, y este es más grave, es que ni el les, ni el hacía sentir están en la expresión original. Por lo tanto, hiciste una alteración de la expresión, lo que para aplicar bien la prueba no se tiene que hacer. Así que esta sustitución no nos sirve. ¿Cómo lo harías entonces? ¿Cómo podrías preguntar solamente por este constituyente, usando una palabra Q, manteniendo el resto de la expresión completamente idéntica en una pregunta Q? Al igual que lo hiciste en las dos primeras expresiones. ¿Se puede? O sea, mi conclusión fue que no había, porque que no había una pregunta que pudiera responder a esa pregunta, porque por eso me fui por la ¿por qué? Porque no encontré otra, digamos. Ojo con caer en esa tentación entonces. Cuando la prueba que estamos tratando de aplicar no nos sirve, no tenemos que alterar la prueba. ¿Bien? Eso es válido para esto y para cualquier otro método científico, ¿no? Tenemos que confiar en realidad en el resultado de la prueba y ver que probablemente, o bien lo que estamos entonces planteando como un constituyente no lo es, o bien hay otra explicación. Ok, Felipe, muchas gracias por lo que tú nos estás por esta propuesta. Entonces tenemos un problema acá. La pregunta Q sirve para identificar bien el segmento de los cavernícolas, al menos de manera indudable. El mucho miedo parece que funciona también bien, pero el de los fenómenos naturales que lo rodeaban, no encontramos la pregunta. ¿A qué puede deberse esto? ¿A qué puede deberse que no encontremos una buena pregunta Q para el último constituyente? Les pido que no lo hagan tanto por el chat, sino para que conversemos para que haya un diálogo más fluido. ¿Ignacia? Yo creo que porque tal vez no están bien divididos, por decir, los constituyentes. Perfecto. Ahí hay una hipótesis posible. Una posible causa podría ser que, en efecto, esta prueba de la pregunta Q nos esté revelando que
los constituyentes que hemos seleccionado, la hipótesis inicial, es fallida, ¿no? Entonces teníamos que hacer una nueva propuesta, una nueva hipótesis. Esa sería una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad habría de por qué de los fenómenos naturales que los rodeaban no le puedo hacer la pregunta Q? Perdón, una notificación, voy a borrar esas. Se me olvida a veces silenciar los otros programas. ¿Bien? ¿Qué otra justificación podría haber para que la pregunta Q no funcionara para este último constituyente de los fenómenos naturales que los rodeaban? Hola, ¿Yubitsa? sí, que no haya es que usted decía que las preguntas Q tienen debilidades en español, Sí. entonces quizás sea eso. ¿Cierto? ¿Qué debilidad tenían, Yubitsa? Me parece que no se podían encontrar como todas las inicios de pregunta, algo así. En efecto. No tenemos, claro, nosotros tenemos algunas palabras Q en español, que son ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuál? Aunque ese no nos sirve tanto para esta. Y creo que esas son todas. Incluso el cuál deberíamos sacarlo, porque no nos va a servir para esto. ¿Cuánto, cuánto también nos podría servir? Es verdad. Y estas efectivamente, cuando podemos usarlas, nos sirven muchas veces para aplicar este criterio, para aplicar esta prueba, y nos sirven para identificar constituyentes. Sin embargo, hay informaciones que no son sustituibles en español por una sola palabra Q. Como por ejemplo, ¿de qué? O ¿a quién? Ese tipo de preguntas requieren más de una palabra realmente en castellano, y por lo tanto están fuera un poco de nuestro criterio. Alguien podría decir, bueno, pero entonces incluyámosla, no servirían. Pero lo que pasa es que eso sería empezar a flexibilizar el criterio, y cuando empezamos por ese camino, la verdad es que poco a poco empezamos a aceptar cada vez más cosas, y el criterio, la prueba, poco a poco nos empieza a servir de muy poco. Entonces lo mejor es ser lo más estrictos posibles. Entonces, aquí tendremos dos posibilidades. O bien, la hipótesis inicial de análisis es que nos proponía que de los fenómenos naturales que los rodeaban era un constituyente. Una posibilidad es que sea un error, y la otra es que no tengamos una palabra Q en particular para este constituyente. Bien. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Qué deberíamos proceder a hacer para saber cuál de las dos propuestas, cuál de las dos hipótesis que ahora estamos barajando, que sea un error en la hipótesis inicial o que sea un problema bien de que no hay una pregunta Q, es el correcto? No hay que entrar en pánico, sino que hay que aplicar más pruebas. Bien. ¿Quién haya hecho este mismo análisis que nos proponía Felipe? ¿Nos podría proponer otra prueba, otro criterio que usó para llegar a este análisis, o para demostrar que efectivamente este análisis es correcto? Ignacio hizo otro, perfecto. Eso sería otra hipótesis de análisis que podemos revisar luego. Entonces, pero por ahora, para ver si este nos convence, para no cambiar el análisis, veamos quien haya hecho este mismo análisis nos pueda proporcionar otra prueba. No sean tímidos. Bien, les pido que levanten la mano las personas que hicieron este mismo análisis. Hola, profe, yo puedo dar un ejemplo. Nicolás, dale, te escucho muy bajito. ¿Puedes hablar un poquito más cerca del micrófono? ¿Ahí se escucha un poco más fuerte? Ahí, súper bien. Ok. La permutación. Perfecto, con permutación. Dale con... Para el constituyente de los cavernícolas, ¿Ya? sentía mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban los cavernícolas. O sea, lo Bien. cambié del principio al final. Déjame reproducirlo para que se vea bien. Entonces, lo pusiste al final, y te queda: sentía mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban, los cavernícolas. Que a mí me suena bastante bien como una expresión posible del castellano, ¿no? Y creo que tú, Ajá. ¿único? ¿Sí? Dígame. Que a mí me suena bastante bien esto.
sentían mucho Ajá. los fenómenos naturales que los rodeaban, los cavernícolas. A mí me suena posible en castellano. Por supuesto es más marcado, es más inusual, pero es igualmente posible. ¿A ti te suena bien? Me suena bien. Perfecto, súper. Entonces ahí hay una primera permutación posible con los cavernícolas, ¿sí? Efectivamente, eso estaría probando que eso es un buen argumento para decir que es un constituyente. Ya, vamos a los más problemáticos, ¿no? Ok, con mucho miedo. ¿Ya? También lo moví al principio. Mucho miedo los cavernícolas sentían de los fenómenos naturales que los rodeaban. Perfecto. Y ahí queda más o menos bien, ¿no? Mucho miedo los cavernícolas sentían de los fenómenos naturales que los rodeaban. A mí también me suena bien. ¿Qué pasa, sin embargo, si lo ponemos aquí al final? Los cavernícolas sentían de los fenómenos naturales que los rodeaban mucho miedo. ¿Te sigue sonando bien? ¿O un poquito más raro? Suena un poco raro, pero yo creo que igual se entiende el significado de la oración. Ojo con esto. No estamos hablando aquí de comprensión. Lo importante no es que algo se entienda. Fíjense que si a ustedes un día de esto les viene, se encuentran en la calle, bueno, ya no salimos mucho en la calle, pero se encuentran en un chat o por Zoom con una persona que les dice, por ejemplo, yo de la lluvia sentir mucho miedo. Bueno, no sé si alguien siente mucho miedo a la lluvia, ¿no? Pero, y además con un acento así, yo de la lluvia sentir mucho miedo. ¿Le entenderían? Sí, evidentemente es una expresión que se entiende perfectamente. ¿Pero ustedes juzgarían que esa persona es un hablante de español? Probablemente no, ¿no? Lo más probable sería reaccionar como, este es un gringo, ¿no? De una persona que no exactamente, que no es un hablante nativo del español. Porque podemos comprenderlo, pero hay algo en nuestra mente que nos dice, esta forma de expresarnos no es exactamente habla español. Entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es comprensible y lo que es gramatical. Esta, por ejemplo, sería probablemente una frase que nosotros tildaríamos de agramatical, y por eso le ponemos ese asterisco, a pesar de ser comprensible. ¿Bien? En cambio, también podemos tener lo contrario. ¿Se acuerdan del ejemplo de Chomsky, ¿no? Que le di hace un tiempo, o no lo mencionamos aquí en clase? ¿El de las verdes ideas incoloras? ¿No me equivoco? ¿Sí? Las verdes ideas incoloras, vale, duermen furiosamente. Es una expresión que es incomprensible para un hablante del español, ¿cierto? Y sin embargo es gramatical. Entonces aquí hay otro problema, es un problema de que una expresión que nos están diciendo no despierta ninguna imagen mental en nosotros, no despierta ninguna comprensión porque hay problemas semánticos ahí. Y sin embargo la gramaticalidad de la expresión es completa, la gramaticalidad de la expresión está entera. Entonces eso no lo marcamos con un asterisco, sino que en gramática, o en lingüística en general, lo marcamos con un... ¿Dónde está esto? Aquí está. Con un gatito. Eso, con el gato. Esto es comprensible y sin embargo es agramatical. Un hablante nativo del español sabe intuitivamente, sabe de inmediato que una persona que habla así no está hablando castellano. O no tiene el castellano como su estructura básica, ¿no? Que seguramente está aprendiendo castellano. Una persona que habla así, seguramente podemos tener otra idea de esa persona. Podemos decir es un poeta. Podemos decir está desvariando, está imaginando, pero no pensamos que no habla castellano, porque esto está perfectamente construido según las reglas del español. ¿Bien? Entonces el problema no es la comprensibilidad, sino más bien cuán aceptable nos resulta como algo que un hablante del castellano podría decir. No siempre es fácil llegar a eso, pero hay que tener, entonces, que tratar de afinar ese juicio. ¿Bien? ¿Nicolás? Profe, entonces para volver gramatical, esa oración que decía la del hipotético gringo, uno podría cambiar la palabra sentir por Por ejemplo, ¿eso, claro, eso la haría gramatical? exacto. Aquí
Una de las cosas una de las pistas, ¿cierto?, que nos dice que esta persona no es un hablante nativo del español, es que no ha conjugado el verbo, ¿cierto?, que usa un infinitivo. Yo de la lluvia siento mucho miedo. Pero aún hay algo, ¿cierto? Si bien ya se vuelve más aceptable, ¿cierto? Y la aceptabilidad no es completamente sí o no, sino como que hay grados de aceptabilidad. Entonces esto se vuelve más aceptable. Sin embargo, a mí me sigue dando un poquito de sospecha, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que calibrar. Por supuesto, el sentir era la parte más clara, ¿cierto? También la parte fonética tenía algo que ver, porque yo hice una especie de imitación de caricatura, ¿no? Del habla de un extranjero, como yo de la lluvia sentí mucho miedo, haciendo ese tipo de realizaciones fónicas, como la che, que no son propias realmente del castellano en general y del chileno en particular. Pero aquí, incluso al hacer esos cambios, a mí me sigue sonando un poquito inusual. Ya no completamente gramatical, pero un poquito más inusual. Aunque sí, por supuesto, es completamente comprensible. Volvamos entonces a los cavernícolas. ¿Bien? Tú me decías que cuando yo trasladaba el mucho miedo hacia el final, y nos daba entonces, los cavernícolas sentían de los fenómenos naturales que los rodeaban mucho miedo, tú sientes, Nicolás, que sigue siendo perfectamente castellano, o te suena un poquito extraño. ¿Qué juicio harías? ¿O es demasiado difícil juzgarlo? Bueno, con respecto a eso quería preguntarle si el tema de la intuición va a ser que si vamos a superar eso con reglas específicas en algún momento, si eso es como una cuestión de por ahora. No, de hecho la cuestión de la intuición es justamente una de los instrumentos que tiene a su disposición los gramáticos. ¿Por qué? Porque la hipótesis con la que nosotros estamos trabajando, la hipótesis general sobre el lenguaje con el que estamos trabajando, se la tiene hace algunas clases, es la que nosotros no aprendíamos gramática. De hecho, ahora que estamos estudiando gramática del español, estas reglas que yo les estoy mostrando, por ejemplo, las formaciones constituyentes, no es algo que ustedes tengan que aprender a hacer, es algo que tenemos que descubrir. Todos ustedes son expertos en gramática. Lo que no son expertos es en externalizar ese conocimiento que todos ustedes tienen en sus mentes. Eso es lo que estamos tratando nosotros de trabajar y de poner hacia afuera, de poder verbalizarlo, de ponerlo por escrito. Pero todo este conocimiento ustedes lo tienen internamente. Entonces es algo que ustedes saben intuitivamente hacer y estamos tratando entonces de encontrar esa intuición. Y uno de los juicios que los gramáticos usamos justamente para llegar a saber cuál es la estructura interna de la gramática que tienen las personas, son justamente los juicios de gramaticalidad que se basan mucho en las intuiciones de los hablantes. Esto, por supuesto, tiene un problema, y es que las intuiciones son a veces subjetivas y a veces varían de persona en persona. Entonces, hay maneras de poder superar eso. No siempre es fácil, pero una manera, por ejemplo, es ver si esa intuición que yo tengo es intersubjetiva, es decir, si es compartida también por otros hablantes del español. Si varios hablantes estamos de acuerdo en que, por ejemplo, en este análisis, hacer esa permutación es extraña, da un resultado sospechoso, sería entonces posible de suponer que aquí hay algo extraño, que el análisis inconstituyente que yo hice no es exactamente posible. No siempre lo más efectivo, pero llegar a este acuerdo intersubjetivo es uno de los medios que podamos usar. Y otro, por supuesto, es justamente porque el argumento de por qué yo les estoy presentando tantas pruebas distintas. ¿Por qué, si por ejemplo al principio nos salía súper bien la permutación, por qué no nos quedamos solamente con eso? Bueno, justamente porque no tenemos una sola prueba, no tenemos una sola piedra de toque, ¿cierto? Para darnos cuenta de cuál es realmente por ejemplo, el análisis inconstituyente de una expresión, es que yo les presento 5 distintos tipos de pruebas que se pueden aplicar. Ninguna, de nuevo, es infalible, pero si un análisis inconstituyente va respondiendo bien, más o menos a todas, tenemos una razonable certeza de que podemos estar haciendo un análisis correcto. En gramática, lamentablemente, no es como en química, ¿no? O en física, en que podemos tener siempre un análisis completamente, no tenemos instrumentos que nos permitan medir, por ejemplo, la gramaticalidad de una expresión. Por eso tenemos que recurrir a medios más indirectos. Pero por eso mismo, entonces, no estamos aplicando solamente uno, sino que estamos aplicando más de uno. ¿Bien?
Nico, entonces, volviendo a lo que tú nos estás proponiendo. Mucho miedo trasladándolo al final. ¿Te suena igual de bien que trasladándolo al principio o te suena más raro? Me suena igual de raro, pero pienso que es aceptable. De hecho, es algo que, no sé si será un buen criterio, pero es algo que quizás yo diría en una conversación. ¿Tú en alguna conversación no te sentirías raro de decir los cavernícolas sentían de los fenómenos naturales que los rodeaban mucho miedo? Por supuesto, es raro hablar de los cavernícolas y sus miedos, pero bueno, perfecto. Muy bien. Gracias, Nico. ¿A alguien le parece rara este reordenamiento? ¿O todos comparten el juicio de Nicolás de que es posible mover este constituyente mucho miedo, tanto al inicio, como proponíamos hace un momento, en que nos parecía bien, como también al final? Martinado dice que también cree que es posible. Bueno, hagamos una votación. Ok. Bueno, voy a hacer obviamente la misma pregunta. La respuesta sí o respuesta no. Y aquí hay que añadirlo, parece. Ya. Y ahora la guardamos. No, perdón, esto hay que eliminarlo. Listo. Gramática democrática. Para que respondan también con confianza, lo vamos a hacer anónimo. Listo. ¿La tienen disponible? Respondan entonces. ¿No le aparece ahí? Ay, no se le da. ¿Cómo se debería hacer esto entonces? Sí, no sé, en realidad es la primera vez que lo hago. A ver si poniéndole a agregar. No. No, no era eso. No, no me salió. Ya, vamos a usar otra forma. Ya. Perdón por la... Ok, vamos a hacerlo aquí. Mucho miedo se llama esto. Sí. Y no, ustedes saben ya que es lo que estamos preguntando, ¿no? ¿Se puede permutar? Ok. Ay, qué tonto. Ok, tienen que ir a esta dirección web, ¿cierto? A menti.com y poner el código 163928. Sí. Ah, verdad. El código lo pongo por el chat. Ese es el código. Y hay que ir a la página menti.com.
Oye, voy a cerrarlo por mientras para no influir en el resto de ustedes. Voten, 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 voten. Voten, 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 voten. Somos 32. Hay 18 votos. 19, 20. Voten, 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 voten. Ya, yo creo que tenemos una tendencia clara. 20 al menos de ustedes de los que han votado hasta ahora, 21 dicen que sí y solamente 2 dicen que no. Bien, entonces hay un acuerdo intersubjetivo bastante claro de que efectivamente se puede permutar mucho miedo, tanto al inicio como al final, que era la propuesta original de Nicolás. Súper. Gracias. Gracias a todos. Entonces, perdón. Nico, ¿estás por ahí todavía? Sí, aquí estoy. Súper. Entonces, ya. Aplicamos bien entonces la prueba para mucho miedo y funcionaba bien. Apliquémosle entonces la permutación para el último de los constituyentes. El último lo permuté al principio. Perfecto, hagamos lo mismo. De los fenómenos naturales que lo rodeaban, lo ponemos al inicio y nos da eso. De los fenómenos naturales que los rodeaban, los cavernícolas sentían mucho miedo. ¿Qué te parece? Bien. Bien, súper. Entonces, tenemos una prueba que no nos servía, al menos para este último constituyente, que no, lo voy a decir mejor. La primera prueba que aplicamos, la que aplicó Felipe hace un rato, la de las preguntas Q, nos sirvió para identificar este constituyente, los cavernícolas, y también este otro constituyente, mucho miedo. Pero no nos sirvió para de los fenómenos naturales que los rodeaban. Entonces, teníamos un buen argumento para estos dos y estábamos dudosos para este último. Ahora aplicamos con Nicolás la permutación que hizo que los cavernícolas claramente funcionaran sin ningún problema. Mucho miedo, a mí me da algunas dudas, pero ustedes están bastante de acuerdo que se puede mover, entonces también funciona bien para este. Y también pudimos mover bien de los fenómenos naturales que los rodeaban. Entonces, hemos acumulado 2 pruebas para los cavernícolas y para mucho miedo, lo que ya nos está generando una cierta convicción de que en efecto pueden ser constituyentes, y tenemos una buena prueba para que es la permutación, para también de los fenómenos naturales que lo rodeaban, proponer que efectivamente es un constituyente. Entonces tenemos también argumentos para decir que si bien esto no respondía bien a la pregunta Q, puede ser más, que no, porque no hay una pregunta Q específicamente para de algo en español, mucho más que porque no se trate de un constituyente realmente. ¿Bien? Constanza nos pregunta qué pasa con el verbo. Recuerden, lo he dicho en clases anteriores, pero lo voy a repetir. El verbo es siempre un constituyente único por su propia naturaleza. Les voy a explicar más adelante en las clases siguientes por qué el verbo es tan especial. Pero siempre el verbo va a estar aislado, no hay ninguna prueba que se aplique a él, pero es más bien por definición. Dentro de un análisis de constituyente, el verbo siempre es un constituyente específico y nunca unido a ningún otro. ¿Bien? Eso sí que el verbo, identifíquelo nada más, es más o menos fácil de identificar por su morfología, ¿no? El único que varía en persona, en tiempo, el único que yo puedo poner en futuro, en pasado, por ejemplo, son muy claros en español, y se puede aislar perfectamente. Eso. Entonces ya, hemos aplicado 2 pruebas, los cavernícolas funcionan bastante bien con 2, mucho miedo también ha funcionado bien con 2, y de los fenómenos naturales que los rodeaban han funcionado bien con 1. Apliquemos una más, para estar completamente seguros entonces de que nuestro análisis es el correcto, para que así tengamos 3 para esta, 3 para esta y al menos 2 para esta última de acá. ¿Qué otra persona, aparte de Felipe, de Nicolás, hizo este análisis y nos quisiera plantear otro de los argumentos, otro de los criterios? Silencio, en efecto. Vamos, vamos, con valentía. O lo designo yo, a ver. Tengo muchos acá. Vamos a designar a alguien al azar. Ya, Valentina Jaramillo. Valentina, ¿estás por ahí?
Aló, Hola Valentina, hola, ¿se escucha? te escuchamos muy bien. Gracias por Ya, voluntariamente acceder a hacer esta analítica. sí, no me quedo de otra. Hemos aplicado entonces las preguntas Q y hemos aplicado también la permutación. ¿Qué otro criterio, qué otra prueba podríamos aplicar? Quizá la de la conmutación. Súper, ¿ya? Sí, ¿Cómo lo harías con los cavernícolas? ¿Por qué palabra podríamos claro, usar los cavernícolas? los cavernícolas podría ser con ellos. Y nos quedaría, ellos sentían mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban. Súper. Exacto. Y la verdad es que funciona bastante bien la conmutación. Los cavernícolas entonces han funcionado bien con la pregunta Q, han funcionado bien con la permutación, han funcionado bien con la conmutación, entonces ya yo creo que ahí estamos seguros de que eso es un constituyente. Súper. ¿Cómo lo harías con mucho miedo? ¿Con qué palabra la podríamos reemplazar? En esa tuve, que tenía una duda porque no sabía muy bien con qué conmutarlas, si con eso Yo creo que o... probablemente la mejor, ¿no? Cuando tenemos una expresión que se refiere a personas, ahí siempre podemos hacer conmutaciones por pronombres personales como él, ella, ellos, ¿cierto? Cuando no es una persona, sino que es más bien algo no humano, claro, lo mejor sería cosas como algo, esto, eso. Esas son las palabras que podemos usar en ese tipo de pruebas. ¿Cómo Ya. quedaría algo así como eso, algo? En este caso, conmutando mucho miedo por alguna de esas. ¿Cómo quedaría la frase? ¿Cómo quedaría la frase haciendo la conmutación? Entonces, bueno, quedaría un poco rara, diría como los cavernícolas sentían eso de los fenómenos naturales que los rodeaban. Y a mí también me suena un poco extraña, ¿no? Tienes Sí. razón. ¿Y en la última, con el último constituyente? Ahí ya no sé, ahí como que no supe bien con qué conmutarlo. Estoy de Iba acuerdo. a poner eso, pero ya lo había utilizado, entonces... No, claro. De hecho, la única que a mí se me ocurre no es una palabra, sino que son dos, sería de eso. Pero de nuevo, Ya. pero ojo, eso es trampa, porque ya no sería reemplazarlo por una palabra, sino que sería reemplazarlo por dos palabras. Y de hecho, Ujú, una que ya está metida acá, que es de. Entonces, eso no es válido. La ya. conmutación solamente puede aplicarse, al igual como lo hicimos con los cavernícolas, cuando todo el constituyente que estamos hipotetizando se puede reemplazar por una palabra, como él, ella, etcétera, o eso. Y con los cavernícolas no hubo ningún problema, con mucho miedo se podía hacer, pero con unas restricciones, o al menos nos causaba cierta sospecha, pero con esta, de nuevo, tenemos el problema de que no hay ninguna palabra que parezca apuntar a este constituyente. Eso, gracias, Vale. Ya, de nada. ¿A alguien se le ocurre alguna palabra para conmutar por este constituyente de los fenómenos naturales que nos rodeaban? Ok. Podemos pasar a otras pruebas, como nos está proponiendo Estefanía, por ejemplo. Pero el problema aquí es, antes de saber qué pasa con esta prueba, ¿por qué no funciona? ¿Por qué es media sospechosa con mucho miedo? ¿Y por qué parece que no funciona para nada con el último? ¿Qué les parece a ustedes lo que a Valentina le dio sospecha? Eso de los cavernícolas sentían eso de los fenómenos naturales que los rodeaban. ¿Les parece que se puede hacer esa conmutación? Alguien que diga, sí, a mí me parece, perfecto. O hacemos otro menti. Menti. Ya, hagamos un último menti. ¿Ya? Me gusta su entusiasmo, chicos. Vamos a menti. Ok. Esto va a ser mucho miedo de nuevo. Mucho miedo 2, la venganza. Entonces, la pregunta ¿es posible conmutar mucho miedo por uy, eso? La opción 1 va a ser sí. La opción 2 va a ser no.
Y no tenemos opción 3, así que la voy a eliminar. Y la comparto. Listo. Tienen que entrar a menti.com. De nuevo, y el código es 180682. Ahí está el código. En menti.com, por favor, metan ese código y veamos qué resultados nos da su juicio. Llevamos 4 respuestas, digo 5 respuestas. 5, 6, 7, 8. Un poquito más, a ver si llegamos a unas 20 respuestas. Dale, 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 dale. ¡Ah! Está repuntando el no, está repuntando el no. ¡Ah! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Ay! Otro no más. Y otro sí. ¡Ah! ¡Ah! Otro sí. Otro no. ¡Ah! Vamos, un par más. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! Y otro no. A ver, un poquito más. ¿Quién no ha votado? ¿Quién no ha votado? Tienen que entrar a menti.com y usar el código 180682. No, un par de 3. ¡Ah! Otro sí. Vamos, vamos, entusiásmense. ¿Una más? Ya, dejémoslo ahí, para no, que no se nos vaya toda la clase. Ya, como vemos entonces, aquí hay un acuerdo intersubjetivo de que efectivamente... ¡Ah! No. Hay un acuerdo de que es posible conmutar mucho miedo por eso, lo que nos daría algo así como los cavernícolas sentían eso de los fenómenos naturales que los rodeaban, que mantendría más o menos el sentido original de la frase, pero en este caso al menos hay un poquito más de duda, ¿no? Hay personas a las que no les suena bien. Entonces, bueno, siguiendo el criterio que hemos aplicado, yo creo que deberíamos decir que es posible. Entonces, y mucho miedo, al igual que los cavernícolas, ya tendría 3 pruebas a favor. Y de los fenómenos naturales que lo rodeaban, tendría un problema porque falló con la pregunta Q, se portó bien con la permutación, al menos con el análisis que hicimos nosotros, sin embargo con la conmutación tampoco funciona bien. ¿Qué argumento podríamos tener entonces para por qué no funciona bien de los fenómenos naturales que los rodeaban con la conmutación? ¿Por qué creen ustedes que no funciona bien ni con la pregunta Q ni con la conmutación? Aunque sí con la permutación funciona bien. ¿Alguien se le ocurre? Aparte de viva el algo. En efecto, como dice Martina, una posibilidad es que no exista una sola palabra para reemplazar ese constituyente. ¿Y por qué serían este constituyente en particular fallaría tanto con la pregunta Q como con la conmutación? Probablemente la preposición es la causa, como dice Sebastián. Pero ¿por qué falla coincidentemente con estos dos criterios? ¿Qué tienen en común estos dos criterios que hace que este constituyente falle con ambos? Exacto, Martina nos da la respuesta, porque en ambas pruebas se busca el reemplazo. Cuando les estuvimos presentando estas pruebas, les advertí que la conmutación y la pregunta Q eran dos pruebas muy parecidas. De hecho, en los dos casos, claro, hay un reemplazo. En un caso, por una palabra manteniendo la afirmación, y en el otro caso se reemplaza por una palabra Q y cambiando la pregunta. Pero la verdad es que la pregunta Q es una variante en realidad de la conmutación. Por lo tanto, es muy lógico, es muy probable que si un constituyente no da un buen resultado para una de las dos, tampoco va a dar un buen resultado para la otra. Entonces esto era bien esperable. Tenemos entonces que buscar alguna de las otras dos pruebas, o bien la inserción de adverbios, o bien la estructura hendida, para que nos puedan entonces sacar de esta duda. Bien, ¿qué nos propondría una última? Para ver si finalmente estamos convencidos de que de los fenómenos naturales que los rodeaban es o no un constituyente. ¿Qué nos propondría una de estas dos últimas pruebas?
la inserción adverbial o bien la estructura hendida. Estefanía, dale. ¿Te escuchas? Quiere que... ¿Me escucha? Te escuchamos muy bien. Quiere que haga la inserción de adverbios para el constituyente de los fenómenos naturales y todo eso. Sí, por favor. Elige un adverbio. Ya. Rápidamente puede ser. Bueno, rápidamente podría ser, en efecto, es un adverbio, pero aquí hay que tener un poquito de ojo porque rápidamente viene bien con verbos, sobre todo que implican actividad, ¿no? Correr, por ejemplo, comer, salir, volar, cosas que implican algún tipo de acción física. Ya. Sentir rápidamente es un poquito más rara, ¿no? Entonces tenemos que buscar un poco más, algún otro adverbio que le vaya mejor a un verbo que no implique tanto una acción, sino más bien algo pasivo, ¿no? Como es el sentir. ¿Qué podría El que ser? dijo Martina y lógicamente puede ser. ¿Cómo? El que dijo Martina y lógicamente. Y lógicamente, ya, me parece, súper bien. Ese sí no tiene ningún problema de compatibilidad con sentir, ¿no? Yo puedo sentir en efecto algo de manera ilógica. Así que pongamos ilógicamente. Ilógicamente. Ya. Insertémosla al inicio. ¿Cómo nos queda? Bien. Ilógicamente, los cavernícolas sentían mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban. Por supuesto, quizás hace falta una pequeña pausa, ¿no? Pero funciona bien. Bien, pongámoslo después en la siguiente frontera. Ahí, ¿no? Y por supuesto también probablemente necesitaríamos ponerlo entre pausas, pero se puede insertar aquí, ¿no? Los cavernícolas, y lógicamente, sentían mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban. ¿Cómo te suena, Estefanía? ¿Me suena bien? Entonces funciona bien en esa frontera también. Pongámosla aquí. Los cavernícolas sentían, y lógicamente, mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban. ¿Cómo te suena? También me suena bien. También, a mí también me suena súper bien. Entonces, hemos probado bastante bien que esta frontera, la inicial, bueno, es evidente, ¿no? Ahí se puede porque hay una frontera. Hemos probado que aquí también hay una frontera y posiblemente aquí también hay una frontera. Todas esas han funcionado bien, lo que es coherente con el análisis que hemos seguido hasta el momento. Ahora viene la buena. ¿Qué pasa si la ponemos aquí? Sonaría bien igual. A ver, los cavernícolas sentían mucho miedo, y lógicamente, de los fenómenos naturales que los rodeaban. ¿Te suena bien? Sí, no tan bien como las anteriores, pero igual me suena lógica. Súper, entonces ya hemos superado la prueba. Entonces también con este otro, con la inserción adverbial. Entonces, los cavernícolas funcionaban súper bien con la prueba de la permutación, funcionó bien con la pregunta Q, funcionó bien con la conmutación, funcionó bien con la inserción de adverbios. Superó 4 pruebas, podemos estar súper seguros que eso es un constituyente de esta expresión. Mucho miedo funcionó bien con la pregunta Q, funcionó bien con la conmutación, funcionó bien con la permutación, funcionó bien con la inserción de adverbios. 4 pruebas, ya, seguros. De los fenómenos naturales que los rodeaban, no funcionó bien ni con la pregunta Q, ni funcionó bien tampoco con la conmutación, pero esas son casi la misma prueba, así que las podemos descartar, pero según su juicio funcionó bien con la permutación y funcionó bien con la inserción adverbial, que pondría una frontera acá. Entonces, con 2 argumentos ya podemos estar razonablemente seguros de que se trata de este es el análisis que queremos lograr. Súper, Estefanía. ¿Algo más que quieras agregar? No. Bien, esta es la manera entonces de operar, queridos estudiantes. Nos hacemos una hipótesis de análisis, para lo cual nos valemos de nuestra intuición, y luego vamos aplicando estas pruebas para saber si, en efecto, esa intuición inicial va respondiendo a al verdadero análisis que finalmente podemos realizar. ¿A qué se debe? Ignacia, a ver, cuéntanos por qué tu intuición dice que fracasa. A ver, háblanos, te escucho. Que no tengo idea lo que hago para siempre tener mal todos los ejercicios y me demoro 110 años en hacerlos y los hago con todo mi corazón y me pego en el pecho y me salen como... Ya, ¿Cuál fue tu análisis? Antes de que sigas con esta letanía de la mente. ¿Cuál fue tu análisis? Profe, quiero ser un éxito, ¿ah? Por eso, cuéntanos, ¿cuál fue tu análisis?
Mi análisis fue los cavernícolas sentían mucho miedo de los fenómenos que los rodean, pero yo creo que eso tiene que ver porque leo mucha poesía y por eso como que los separo por verso así. Es que no te entendí. ¿Cuáles serían los constituyentes? Y que yo junté sentían con mucho miedo, entonces eran solo 3 constituyentes. Sentían mucho miedo. Esto hiciste tú. Sí, Bien. Y este sí lo dejaste tal como está acá. sí. Bueno. ¿Qué tenemos en contra de este análisis? Ignacia, quédate aquí conmigo. Ya. Hay un argumento, podríamos decir, por decreto, ¿no? Yo digo, y aquí yo soy la ley, que el verbo siempre es un constituyente independiente, siempre un constituyente aislado del resto. ¿Ok? Sí, me fijé y no sé por qué igual lo... ¡Ay, qué desastre, qué desastre! Eso es como por ley. Como argumento es el más débil de todos, pero háganme caso porque es así. ¿Bien? Pero, igual, si a alguien se lo olvida, da lo mismo. ¿Qué pasa si efectivamente a alguien se le olvidó eso del verbo, no pescó mucho lo que yo les decía y plantea como hizo Ignacia este análisis? Tratemos de aplicar una prueba, por ejemplo, la pregunta Q, aislando este constituyente. No, es que yo hice las pruebas, hice 2 pruebas, es más. Como... ¿Cómo te Y dio? me funcionaron, supongo. Eso, dime, ¿cómo te funcionó la pregunta Q para este constituyente? Sentía mucho. Es que no usé preguntas Q. Hice conmutación y permutación. Ok, entonces trabajemos con la conmutación. ¿Con qué lo conmutaste? ¿Qué parte? ¿El sentía mucho miedo? Este constituyente sentía mucho Ya, miedo. esa es la parte graciosa, porque no lo conmuté, entonces ahí debí haberme dado cuenta, oh, Ignacia, tal vez estás haciendo algo mal, pero yo seguí con mi show de payasa, porque el show debe continuar. Oh, qué terrible. Bueno, en efecto, ¿a alguien se le ocurre, aparte de Ignacia, una palabra como las que hemos propuesto, ¿no? Algo, eso, él, uno, lo, por ejemplo, por el que podamos conmutar el supuesto constituyente sentían mucho miedo? No se puede, porque no es un constituyente. De hecho, a mí me extrañaría mucho que uno de ustedes pudiera proponer algo, porque a mí tampoco se me ocurre, ¿no? A ver, pero igual probemos, a ver, los cavernícolas, algo de los fenómenos naturales que los rodeaban. Si tratamos de hacer esa conmutación, como que algo nos falta, ¿no? Los cavernícolas, eso de los fenómenos naturales que los rodeaban. Los cavernícolas, lo de los fenómenos naturales que los rodeaban. Como que en todos los casos nos falta algo, ¿no? Fíjense que si yo trato de conmutar mucho miedo, en cambio, eso, y dejo afuera sentían, y digo, los cavernícolas lo sentían de los fenómenos naturales que los rodeaban, los cavernícolas sentían algo de los fenómenos naturales que los rodeaban, que es lo que hicimos se vuelve bastante más posible, ¿no? Entonces, eso nos muestra que ahí tendríamos un argumento de que la conmutación falla para esta propuesta que tú tenías originalmente. ¿Ignacia? ¿Sí? Sí, Ignacia. Tratemos con otra. Tratemos con la... tú dijiste que trabajaste con la permutación. A ver. Sí, pero ¿sabe qué, profesor? Yo creo que ya después de exponerme así, abrirles mi corazón, ya entendí mi error terrible. Tranquila. Estamos aquí para cometer errores, estamos aprendiendo esto. Dime cómo aplicaste la permutación con este constituyente. Me salieron 4 oraciones. Dime una de ellas. Los cavernícolas de los fenómenos naturales que los rodeaban sentían mucho miedo. Perfecto. Moviste este constituyente entonces al final. ¿Qué les parece, queridos estudiantes, la permutación que hizo Ignacia? ¿Están de A mí acuerdo? me parece un poema pretencioso. Pero ¿te parecería una expresión posible en castellano? Sí. Perfecto. ¿Están de acuerdo ustedes? Constanza dice también que sí. No voy a hacer otro menti porque no. Antonia sí, Martina sí, Ludwika sí. Hay bastantes sís, incluso un jazz de Francisca. Súper bien. ¿Saben que yo también siento que se puede hacer? Estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, ¿qué explicación hay aquí? ¿Por qué entonces este supuesto constituyente sentía mucho miedo? ¿Funciona bien con la permutación cuando no funcionaba bien con la conmutación o con la pregunta Q? Porque las pruebas no son
así como que dicen y es. Entonces, Estas pruebas no son infalibles, pero para esta en particular, ¿por qué la permutación podría funcionar? Antonia tiene una hipótesis. A ver, Antonia, cuéntanos. ¿Tienes micrófono disponible? Yo tengo muy una hipótesis también. Ah, pero deja ver que... Antonia nos dice que son dos constituyentes juntos. Bueno, en efecto, Ignacia, ¿tú querías decir algo antes? Perdón. No, es que tiene razón ella, como son como un pack de constituyentes. La mía era como más sobre mi psicología como persona, pero dudo que a alguien le interese eso. No, porque no puede ser una respuesta personal porque ya te diste cuenta de que a muchos de nosotros también nos suena bien. Entonces, o bien todos compartimos tu locura, lo que también es posible, o bien efectivamente hay otra razón. La razón en realidad es la que nos dice Antonia. Por eso hay que tener ojo con la pregunta, con el criterio de la permutación, porque nos puede, es bien potente, pero nos puede dar algunos resultados como falsos positivos, ¿no? Como poniéndonos a tono con estos días. Claro, si efectivamente sentían mucho miedo, es un constituyente, y yo lo muevo, la prueba de la permutación me va a dar positivo, súper. Pero también podría ser que me haya dado positivo porque sentían y mucho miedo son dos constituyentes, y yo esté moviendo los dos al mismo tiempo. Eso también funciona con la permutación. ¿Se fijan? Entonces hay que tener cierto ojo, porque si yo con la permutación agarro más de dos constituyentes o tres constituyentes que estén juntos y los muevo al mismo tiempo, me va a dar un resultado positivo con la permutación, a pesar de que no me dé con otras pruebas y que probablemente entonces no sean dos constituyentes. Fíjense que yo puedo hacer incluso lo mismo juntando a estos tres. Sentían mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban. Yo podría hipotetizar, pero entonces esto es un solo constituyente porque yo puedo tomarlo entero y... Uy, no sé qué estoy. Ahí. Puedo tomarlo entero e intercambiarlo con los cavernícolas y decir, sentían mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban los cavernícolas. Suena bien. Pero eso no es, en realidad, porque estos tres sean un solo constituyente, no, porque tomé los tres que están juntos y moví los tres al mismo tiempo. Por eso hay que tener ojo con la prueba de la permutación, porque puede dar estos falsos positivos. Por eso es importante que también planteáramos esa posibilidad. ¿Te convence, Ignacia? Demasiado. Bien. Igual yo sabía que estaba en lo malo, pero Pero ¿para qué? Para eso estamos acá, para salir de lo malo y entrar en lo bueno. sí, ¿le puedo aprovechar de hacer una pregunta, aprovechando que tengo el audio prendido? Por ¿Cuándo favor. vamos a ver lo de las preguntas? Cómo separar constituyentes en preguntas, porque había una de las partes de la tarea que era con una pregunta. La siguiente. Esa. Sí, eso. Yo creo que vamos a tener que dejarlo para la próxima sesión porque ya no nos queda mucho para esta. ¿Ok? Ya. Ya no se frustre. Ya, gracias, profesor. Ahora voy a irme a acostar en posición fetal mientras lloro. Muy bien. Yo también quiero estar hablando de gramática con ustedes todo el día, pero sé que tienen otras cosas que hacer además. Ok. Entonces, el análisis de constituyente de esta expresión, con las pruebas que hemos aplicado, es muy probablemente este. Los cavernícolas, primer constituyente, sentían, segundo constituyente, mucho miedo, tercer constituyente, de los fenómenos naturales que los rodeaban, cuarto constituyente. Tenemos varias pruebas que son buenos argumentos para probarlo, entonces este es un buen análisis. ¿Bien? Ya veíamos que Ignacia presentaba otro, pero veíamos que no superaba bien las pruebas. ¿Hay alguien que tenga otra propuesta de análisis? Para revisarla muy rápidamente antes de terminar. ¿No? Ok. Yo personalmente tengo otra propuesta de análisis. Para mí, esta expresión la analizaría de esta manera. Yo propondría este como un solo constituyente. Mucho miedo de los fenómenos naturales que lo rodean como uno solo. Y por supuesto, aquí hay pruebas que podemos aplicar, ¿no? La pregunta Q sería, ¿qué sentían los cavernícolas? La respuesta sería mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban.
La permutación funcionaría, ¿cierto? Es bastante evidente. Mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban, sentían los cavernícolas. La conmutación, los cavernícolas sentían algo, los cavernícolas sentían eso. La inserción adverbial, por supuesto, los cavernícolas sentían, y lógicamente, mucho miedo de los fenómenos naturales que los rodeaban. Ya, perfecto. Funciona bien con las pruebas. ¿Quiere decir esto que el análisis que ustedes hicieron está mal? Sí, por supuesto. Porque aquí el profesor soy yo. No, no es eso. Eso pasa porque no todos los hablantes coinciden con este tipo de pruebas, ni con los análisis inconstituyentes. ¿Ok? Quienes hayan hecho este análisis y les hayan salido bien las pruebas, si aplicaron las pruebas, también tienen buenos argumentos para decir que este es un análisis posible. Quienes hicieron el primero, y tal como lo hicimos recién, y les sonaban bien las permutaciones, les sonaban bien los reemplazos, las conmutaciones, o la pregunta Q, entonces también tienen buenos argumentos para suponer que esto es así. ¿Por qué esto puede pasar? Porque, a pesar de la aparente ilusión de que nosotros todos hablamos la misma lengua, no todos hablamos exactamente la misma lengua. El castellano, como dijimos en alguna clase anterior, no existe. ¿Bien? No existe un solo español. Todos nosotros tenemos internalizado en nuestra mente unas estructuras gramaticales que corresponden al español y que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Mientras más parecidos somos los unos con los otros, acá somos todos hablantes del español de Chile, somos personas que les interesan las letras, algunos de nosotros vivimos en la zona central, en Santiago, etc. Mientras más puntos en común nosotros tengamos, más posibilidades hay de que nuestra estructura interna, nuestra gramática interna sea parecida, o sea, la misma. Mientras más diferencias tengamos de edad, de sexo, de zona geográfica, de cultura, etc., más probable es que sean un poquito divergentes. En mi caso, mi análisis es un poco divergente al de ustedes. Algunas pruebas que ustedes aplicaron, por ejemplo, la pregunta Q con mucho miedo, es decir, por ejemplo, ¿qué sentían los cavernícolas de los fenómenos naturales que los rodeaban? A mí me suena un poquito extraño. A mí también me suena un poquito extraño permutar esto al final y decir, los cavernícolas sentían de los fenómenos naturales que los rodeaban mucho miedo. En cambio, a ustedes no les sonaba extraño. Si alguno de ustedes comparte los juicios que yo tengo, al igual que la computación, a mí tampoco me suena completamente bien, los cavernícolas sentían eso de los fenómenos naturales que los rodeaban. Pero entiendo que a ustedes les suene bien. Eso solamente quiere decir que ustedes y yo no compartimos exactamente el mismo sistema gramatical. Que en este caso, para esta oración en particular, para esta expresión en particular, tenemos una divergencia de criterios. Lo importante es que ustedes puedan aplicar las pruebas y de acuerdo con sus propias intuiciones, esas pruebas les funcionen bien. Si eso funciona bien, este es un análisis válido. Si les funciona bien para esta, pero no para esta, entonces este va a ser un análisis válido para ustedes. ¿Ok? Bueno, esto no es chip libre, simplemente. Esto es más bien reconocer una realidad, y es que no todos los hablantes comparten exactamente el mismo sistema gramatical, a pesar de que hablemos aparentemente la misma lengua. Hay cosas que no funcionan bien con las pruebas de ninguna manera, ¿cierto? Como por ejemplo el análisis que proponía recién Ignacia. Ignacia, aquí estoy haciendo escarnio público de ti, ¿no? Ese análisis, aislar sentía mucho miedo como un constituyente, la verdad es que no supera ninguna prueba en verdad. Salvo el de la permutación, que ya sabemos que tiene esa debilidad con la que hay que estar atentos. Entonces, no es simplemente que se pueda hacer todo, sino que aquí hay simplemente un reconocimiento de que no todos los hablantes compartimos exactamente el mismo sistema gramatical y por lo tanto no nos dan los mismos resultados en las mismas pruebas. De hecho, ustedes vieron recién en el Menti que hicimos, el segundo Menti que hicimos, que no todos tenían exactamente el mismo juicio. A no todos les salía bien el poder permutar mucho miedo hacia el final. ¿Se acuerdan? De ustedes 20 decían que sí, pero 8 decían que no. Y si me sumo yo, seríamos 9 los que decimos que no. Eso no quiere decir que ustedes, los 20 que sí decían que sí, estén haciendo un análisis erróneo. Solamente quiere decir que no compartimos exactamente el mismo juicio, porque tenemos ahí una pequeña diferencia en nuestro análisis, en nuestra estructura gramatical interna. Y eso de nuevo es porque no todos hablamos exactamente el mismo castellano. Eso dificulta un poco nuestra labor como gramáticos, pero es también algo con lo que tenemos que estar atentos. Que no
todos los hablantes hablamos exactamente una misma lengua, a pesar de que las apariencias nos digan o nos tratan de decir eso. ¿Bien? No es todo tan subjetivo, Yubitsa. No es todo tan terrible, Francisca, o Ludica, ¿no? Por eso, pero es importante que sepamos que aquí no estamos ante, lamentablemente, entre comillas, algo que podamos medir con instrumentos. ¿Mm? Tenemos que estar muy atentos a estas variaciones y tratar de encontrar explicaciones de por qué a veces no funcionan algunas pruebas con un análisis y otras pruebas con otro. Por eso les quería poner este ejemplo, para saber que en efecto hay más de un análisis posible en algunos casos, y eso se obedece a que no tenemos el mismo sistema gramatical en nuestra mente, y no necesariamente que estén aplicando mal las pruebas. De entre todos los análisis de constituyentes posibles para esta expresión, estos dos son los válidos. Cualquier otro tiene problemas, pero estos dos son dos análisis posibles y obedecen a dos estructuras gramaticales internas que algunos de nosotros tenemos. ¿Bien? ¿Alguna última pregunta, alguna duda que les haya quedado con este análisis antes de concluir? Yubitsa, por favor, hazla en voz alta para que alcancemos a responderla. Es sobre en la conmutación cuando está el verbo, que eso no sé cómo intercambiarlo, como que me complica. ¿La permutación o la conmutación? No, conmutación. Es decir, no sabes por qué palabra intercambiar el verbo. Sí. Perfecto. Bueno, eso es porque no hay que hacerlo. Como les decía, el verbo es un constituyente muy especial. Créanme que siempre va a ser un constituyente aislado, nunca se va a juntar con ningún otro. Y eso es porque cuando tratamos de juntarlo con algún otro, ese constituyente que armamos, ese supuesto constituyente que armamos, como por ejemplo hacemos acá, da resultados negativos. Pero por sí mismo no responde bien a ninguna pregunta. Digo, perdón, a ninguna prueba. No responde bien a las preguntas Q, no responde bien a la conmutación. A la permutación sí, perdón. Hay una prueba a la que responde bien. A la inserción adverbial también. Pero no responde bien a ninguna de las otras tres, porque las otras tres siempre requieren reemplazarlo por algo. Y el verbo es irreemplazable, porque es el centro de toda la expresión. Aquí ya le estoy dando una pista de por qué es tan importante. Así que, por ahora, simplemente identifiquen el verbo, que lo podemos hacer por su morfología, y créanme que hay que aislarlo simplemente porque siempre es un constituyente independiente. Y la prueba es que si tratamos de juntarlo con otro, como hicimos acá, siempre nos da un resultado negativo ese supuesto constituyente que hemos tratado de armar con el verbo y algo más. ¿Bien, Yubitsa? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien. Nicolás nos pregunta si hay un orden específico para aplicar las pruebas. No hay un orden específico en realidad. Yo creo que una buena forma sería quizás partir con la permutación, que es bastante evidente cuando algo está fallando ahí, porque se aplica de manera bastante sencilla, bastante inmediata, y luego especificar más con la conmutación y las preguntas Q. Y dejar para el final quizás la inserción adverbial, que sirve más bien como un método de comprobación una vez que ya tenemos bastante certeza. Así lo hago yo, pero la verdad es que no hay una sola forma. Ustedes tendrían que encontrar el método que más les convenga a ustedes mismos, el que mejor les vaya a funcionar. Bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta, lo dejo hasta aquí. Vamos a continuar el día viernes en esta ocasión. No vamos a tener clases este miércoles, como ya conversamos en alguna sesión anterior. Vamos a tener clases este lunes y la retomamos este viernes. Vamos a seguir con estos ejercicios que hemos revisado, que les había encargado para terminar de revisarlo, quiero decir, y dejar ya este apartado, esta unidad de análisis inconstituyente ya completamente cerrada. Señores, ha sido como siempre un placer. Les dejo un abrazo y les deseo una excelente semana.